Hola a todos ustedes, queridos amigos de tutorá.tv. Es un gusto, un placer saludarles nuevamente en una edición más de esto que ustedes ya conocen, de Figura a Figura con Raúl Askenazi. El día de hoy tenemos a un gran invitado con nosotros, una persona que admiro y que estimo mucho, el señor Jack Saad. Muchas gracias por estar aquí, Jack. Gracias a ti. Al contrario, de verdad es un placer. El día de hoy quisimos invitarlo para que nos platique un poquito sobre la comunidad libanesa en México. Es decir, usted viene del Líbano, es nativo de allá y queremos que nos platique un poco cómo era la vida allá en Líbano. Primero que nada, gracias por estar aquí y dígame, ¿cuánto tiempo vivió en Líbano? ¿Se recuerda todavía de muchas cosas? De todo me recuerdo, porque salí a la edad de 25 años. Es decir, toda la infancia, la adolescencia, la vivió allá. Lo viví allá. Con sus papás, sus hermanos, etcétera. Mis hermanos. Okay. Mi papá falleció cuando yo tenía 3 años. Uf, muy joven. Un accidente. Okay. Ahí mismo en Líbano. En Líbano falleció. En Líbano. Ahora dígame una cosa, ¿cómo recuerda que era la vida en Líbano? ¿Dónde vivía? ¿En la capital? La mera capital. ¿Qué es? Beirut. Beirut. ¿Y cómo era la vida allá? Muy bonita, sencillo, muy bonito. Tranquilo. Demasiado tranquilo. Los Yehudim, por ejemplo, los judíos, vivían bien, vivían en paz, los dejaban tranquilos, podían hacer la vida judía normal. Vivíamos muy tranquilos, hacía todo lo que queríamos, estudiamos hebreo, estudiamos todos los idiomas. Okay. En la escuela nunca tuvimos problemas. ¿Tenían escuela judía? Judías. Okay. Había 2. 2 escuelas judías. La Alianza Israelí. Okay. Y la otra se llama, no me acuerdo muy bien, Okay. pero sí, otra, había otra, donde está el templo, arriba del templo. Ok, 2 escuelas grandes, quiero entender, donde iban niños, niñas a cursar. Niñas en la misma escuela. En la misma escuela. Ahora, dígame una cosa, Bate Knesiot, sinagogas, ¿tenían muchas? Había alrededor de donde vivíamos como 8. 8 sinagogas. La grande que es Maguen Abraham. Es esta que nos trajo aquí, Sí. Nos hizo favor de traer una foto Sí. del Bet Knesset principal, la sinagoga principal, que se llama Maguen Abraham, allá en el Líbano. En Líbano. ¿Tiene idea si todavía esta sinagoga existe en el Líbano hoy por hoy? Existe el templo y ya le hicieron como un museo. museo. O sea, ya no funciona como Bet Knesset, como sinagoga. Pero ahorita donde está el templo y vive el presidente actual. El presidente del país. Del país vive ¿Cómo cree? en la misma calle. Mira nada más. No puede uno entrar sin permiso del gobierno. Dígame una cosa, ¿todos los Yehudim vivían en la misma colonia, vivían todos juntos en una misma zona o estaban esparcidos en otras ciudades o en otras colonias? Todos los judíos que eran libaneses. Libaneses. ¿Nacieron ahí? Sí, nacimos allá todos. Éramos del mismo lugar. El mismo lugar. Los judíos que llegaron, los papás de Halab, Ajá. empezaron a vivir a un lado, a 1 kilómetro de distancia. Ok. Diferente lugar. Ok. Pero ellos vivían a un lado, nosotros a un lado. Pero íbamos a la misma escuela, íbamos todos, estudiamos todos juntos. O sea, todo estaba a la redonda, vamos a decir, Todo. a pesar de que los que llegaron se fueron a vivir a 1 kilómetro de sí. distancia, pero literal vivían juntos. ¿Cómo empezó a hacerse la comunidad en Líbano? Porque usted dice, muchos ya nacieron allá, pero los primeros judíos del Líbano, ¿de dónde llegaron? ¿De Alepo, de Siria, de Damasco? ¿De dónde llegaron? La mayoría de personas eran de Damasco. De Damasco. Nada más había 3 familias que son libaneses. Originales. Hanan, La familia Hanan, Man, la familia Man, Dana. Dana. Ah, la familia Dana. Dana. Son apellidos que conocemos aquí en México. Son apellidos muy los comunes. Dana, los Man y... Originalmente ellos son libaneses. Libaneses nativos de... Ahora dígame una cosa. Quiero yo entender cómo era la vida judía ahí. Es decir, ya me dijo que los respetaban, que podían hacer su vida judía, pero ¿había religión o no había religión? Las escuelas, por ejemplo, les enseñaban hebreo, pero les enseñaban también Torah, les enseñaban a rezar, etcétera, o cómo era la vida religiosa. La vida religiosa no era tanto para la Torah. No era tanto. Pero para rezar, para todos,
La verdad, sí, éramos religiosos. Sí, la gente iba al CNIS, por ejemplo, entre semana, Shabbat, ¿se llenaban estos lugares? Entre semana iba poca gente, Ajá. pero Shabbat siempre lleno. Ah, Ese ¿sí? templo que está viendo siempre ha sido Se llenaba Shabbat. Y donde rezaba yo, en el mismo lugar, pero más arriba, Ajá, un piso arriba. un piso arriba, siempre estaba lleno. Mire, nada más. Esto quiere decir que sí tenían cierta conexión con la religión, con el rezo, con el estudio, a lo mejor. ¿Cuidaban Shabbat la mayoría de la gente o no? Casi 95%. ¿Que sí cuidaban? Sí. ¿Cómo cree? O sea, la gente no trabajaba en Shabbat. 5%. El 5% nada Apenas más. la gente sabíamos quién era, que trabajaba, que es el Shabbat. O sea, era contado con los dedos de la Ya, mano los que le trabajaban. la gente le daba pena, cuando van a trabajar le daba pena. Mire Sí. nada más. Sí, porque el lugar donde vivíamos era más religioso. Ok. Respetamos Shabbat, la comida y todo. Kashrut tenían, Kashrut. por ejemplo. Super kashrut. Shohatim. Shohatim, todo. Rabinos. ¿Qué me cuenta de los rabinos? ¿Cuántos habían? ¿O había uno principal para toda la colonia? ¿Y eran rabinos? Es decir, de categoría. Había los rabinos grandes de los libaneses. Era Hajam Eliyahu Zetune. Ok. ¿Él era el rabino principal? Sí, era tío de Marcos Zetune de aquí. De los que viven aquí hoy. Entonces, el rabino Marcos de Tune dice que era el rabino principal. No, Marcos. Marcos de Tune es el que vive aquí. Eliyahu Eliyahu de Tune. Zetune. Él era rabino, por ejemplo, en esta sinagoga. Del Signis. Después ya se murió. Y vino el Rab Lechman, Ok. un Yiddish. Después vino ¿Cómo cree? Hajam. Como que no cuadra mucho, ¿no? Un rabino trajeron. yiddish al Líbano, al Líbano. donde habían damasqueños, donde habían de personas de Alepo. Hajam Lechman. Después trajeron Hajam Shahut Shrem. Ok. ¿De dónde los traían? Bueno, De Siria. pero Hajam Shahut vivía en Beirut. Ok. Ya se escaparon de Halab. Se vinieron a Beirut y lo contrataron como contrataron Hajam. a Hajam Shahut. ¿Cómo se acuerda que eran los hajamim? ¿Cómo vestían? ¿Tenían barbas? ¿Son como los hajamim que conocemos hoy en día? ¿Cómo eran en imagen, primero que nada? No tanto, el Hajam Eliyahu era Hajam con barba larga. bien, se vestía de negro y todo. Ok. Pero Hajam Shahut era Hajam normal, Ok. pero era Rasurado. Rasurado. Ok. No Lechman- necesariamente usaban camisa blanca los rabinos, ¿verdad? No, normal. Ahí usaban camisas de color. No, blanca, no Blanca. existía de color. No existía de color. No existía. Pero Hajam Lechman vestía traje negro. Sí. Siempre con un sombrero, Ok. todo. Pero Hajam Eliyahu era totalmente ¿cómo le llaman? Como como una boina, ¿no? Como un Boina, pero turbante. Turbante, algo, pero es Hajam. Ok. Ahora dígame una cosa, eso es en la parte de la imagen física, pero ¿cómo recuerda a los hajamim en su carácter? ¿Se podían acercar a ellos? ¿Tenían confianza? ¿Es como hoy en día que tenemos mucha confianza con los hajamim, podemos Igual, vacilar con igual, ellos? igual. ¿O eran más Hajam Eliyahu era un poquito de más distancia? más distancia. Y Hajam Lechman también, pero con Hajam Shahut había más práctica, más todo. Cuénteme si es verdad lo que hoy en día en las generaciones actuales escuchamos de que los hajamim o a veces morim, maestros en el colegio, pegaban para educar, para enseñar si los niños no hacían caso. ¿Esto era real o es un mito? Era real. Uno de ellos, Hajam Tzadka, Ok. que vivía aquí, Que fue después Sí. rabino comunitario aquí en México. era el maestro de nosotros. ¿Era maestro en Líbano? En Líbano. ¿Cómo cree? Yo pensé Ajá. que él era de Alepo. Bueno, Hajam con los Halabi Ajá. y Hajam para ellos, ¿no? Ajá. Y maestro al mismo tiempo en la escuela. En Líbano. Nos enseñaba, ¿sí? En Mira nada Líbano, más. en Beirut. Y sí eran este carácter fuerte, Era muy fuerte, exigente, muy exigente. muy. Pero al final los niños aprendían, ¿no? Aprendíamos. Digo, a lo mejor hoy en la época actual ya no funciona este sistema, Nos pero paraba, antes de salir a la casa a las 4 de la tarde,
Los paraba a todos para decir menajá, Miren nada más. a todos. Aprendieron a rezar como debe de ser. Menajá antes de ir a la casa, a todos. O sea, decían shaharit en la escuela, quiero entender. Ponían No. tefilín y eso. No, cada uno en su casa. Cada uno en su casa, después llegaban a la escuela y antes de salir para la casa les exigían que digan Exija- tefilat minha para Exacto. posteriormente ir a la casa. Ok. El tema, por ejemplo, mencionaba que niños y niñas estaban en el mismo colegio. Mixto. Pero existía un respeto Claro. de los hombres a las mujeres. Claro, había mucho respeto. La verdad, bastante respeto uno a otro. Y de las mujeres había mucho recato. ¿Cómo vestían? No existían pantalones. No. Normal, sí, no había tanto. No había pantalón. tanto como hoy. Pantalón no existía para mujer antes. Vestían con túnicas, ¿no? Falda. No. Se vestía normal. Normal. La blusa, falda y todo, súper normal. Normal. Se vestía muy bonito. Dígame, ¿qué idioma hablaba la gente? O sea, ¿los Yehudim hablaban en hebreo o qué es? ¿Libanés? ¿Es árabe? ¿Qué? Hablaba en árabe. Árabe. Hablan árabe y la mitad árabe, la mitad francés. ¿Por qué? Hebreo, porque éramos un mandado franceses. Ah, había gobierno francés en aquel entonces. Sí, los franceses salieron del Líbano el año 43. Ok. ¿Y usted estuvo en el Líbano hasta el...? Yo nací al tiempo de ellos. Yo tenía derecho para un pasaporte francés. Ah, ¿sí? Traté de hacerlo. Y no. Y me mandaba, cada rato me decía estos. Después no ha hecho nada. Pero el idioma que se hablaba cuando uno va al súper, cuando uno va al banco, Yo, etcétera, árabe. es árabe. Árabe. Poquitos hablaban francés, pero el Francés en la idioma casa del y Líbano con era los árabe. amigos árabes. Mira, nada más, ¿por qué? Porque habían muchos musulmanes, ¿o qué? No, era país árabe. Es un país árabe, País árabe. musulmán. El idioma principal era el árabe y francés la segunda idioma. Y repito otra vez, si quiero hacer hincapié, entonces los árabes los respetaban bien, no se metían con ustedes no se metían con ellos. La verdad, nunca. Pero el año 48, me acuerdo muy bien que yo tenía 7, 8 años. Ok. Los árabes, los musulmanes, querían entrar al lugar donde vivíamos, se llama el Wadi Abu Jamil. Así se llamaba el lugar, la colonia, La calle. la calle, ¿cómo se llama? Wadi Wadi Abu Jamil. Abu Jamil. Abu Jamil. ¿Jamil no es Emilio? Sí, Emilio, Abu Jamil. Sí. Abu Jamil, ok. Es la calle. Es la calle donde principal vivían todos los judíos. Yehudim. Todos. Que, por ejemplo, los man, que son originales del Líbano. El man de ahí vivían todos. Su abuelito vivía media cuadra de la casa. Por ejemplo, el presidente del país ahorita vivía otra media cuadra. Todo era... Y entonces esos musulmanes en el 48 querían entrar. Quería a entrar, molestar. pero había un ministro, jefe, ministro del musulmán. Le dijo a ellos, si quieren entrar a matar a los judíos, tienen que matarme a mí antes y después pueden pasar. ¡Qué increíble! Esto quiere decir que Era- el gobierno los quería, los Sí, el gobierno respetaba. los quería todos, se llamaba Riyad Zua. Que dijo, antes de pasar por ellos, pasan por mí. Pasa por mí antes de pasar. Y se regresaron. ¡Qué historia tan increíble! Y se Y de salieron. aquel día ¡Wow! no hubo problemas. No hubo para ningún nada. problema. Pero fue estas veces contadas con los dedos de la mano que a lo mejor ellos querían Nos hacer. quería mucho, la verdad, los general. musulmanes nos quería demasiado. Ok. Los cristianos también igual. Sí. Vivíamos bien, nos conocíamos todos, nos llevamos muy bien. En tema del trabajo, del negocio, los dejaban trabajar, se hacía dinero, la gente yehudí ahí vivía con dinero, vivían en la pobreza. ¿Cómo vivían? En general. En general, había pobreza, sí, Había pobreza. había O bastante. sea, no tenían lujos como hoy en día. No, existe. la verdad, no había mucho dinero. No había mucho dinero. No había mucho dinero, pero los judíos en general que trabajaban bien, Los dejaban importaban. trabajar. Vivíamos sobre la importación. Ok. No había fábricas Ok, por importación. ok. Y vivíamos bastante bien. Ok, aunque no tenían mucho dinero, Pero eran felices. Felices. Íbamos para acá, iba para allá.
No existe Yehudi. ¿En qué pasaban el tiempo, por ejemplo? ¿Salían a pasear una tarde, un fin de semana, un domingo? Obviamente no hay lo que existe hoy, las distracciones que existen hoy, pero ¿qué hacían? ¿Iban a tomar un helado? ¿Iban al parque? Porque si no tenían mucho dinero no podían salir Íbamos al cine, íbamos al disco. ¿Sí existía? Claro. No lo puedo creer. Íbamos al disco, iba una plaza que estaba a 1.4 de la casa. Me acuerdo muy bien de esta plaza. Salían a pasear, a caminar en el parque. Íbamos al centro del Beirut. Había muchos cines. Íbamos allá, íbamos a una calle que se llama El Hamra. El Hamra. El Hamra es una calle puros cines, puro nightclub. Había mucho variedades. Miren nada más. Mucha aventura por allá. ¿Dónde está la embajada? ¿Dónde está la embajada de México? De México, en Líbano. En el Hamra. En el Hamra. Se llama en Beirut, el Hamra. Nada más y nada menos. Ahora dígame una cosa, los niños, las niñas salían solos a la calle, como hoy en día, por ejemplo, es en Israel. ¿Había seguridad? Había más seguridad ahorita que en Israel ahorita. Sí, la verdad. Un país muy seguro, muy tranquilo, verdad, muy pacífico. No se metían. Los musulmanes respetaban mucho a la gente. Tenían más ellos religión. Los musulmanes tienen mucho más religión. Respetaban a la gente. Más humanidad. ¿Iban al colegio solos entonces? Nosotros separados. Sí, no, separados, pero salían de la casa a caminar al colegio solos. Sí, todos. Bueno, la escuela estaba a 2 minutos caminando. Mira, nada más, todo estaba cerquita. Sí. Qué increíble. Y para ir cerrando esta plática que ha sido muy, muy interesante, a mí me gustaría saber qué fue lo que pasó entonces, por lo cual todo mundo o todos los Yehudim de ahí tuvieron la necesidad de salir, porque nos cuenta que la pasaban muy bien, que había Torah, que había religión, que habían rabinos, habían sinagogas, se vivía bien, no tenían mucho dinero, pero tenían lo suficiente, lo básico, los dejaban trabajar, los respetaban. Y entonces, ¿qué pasó que salieron si todo estaba tan bonito? ¿Cuándo sucedió? Porque más o menos el año 65. Por ahí del año 65. Se escuchaba que va a haber guerra. Ok, el Líbano. El Líbano. Y particularmente en la capital. El Líbano con Israel. Ajá. Y la gente tenía miedo. Por ejemplo, mi hermano vivía en Italia, en Milano. Nos dijo, si pueden salir... Ya, de una vez. Sálgase, porque no sabemos qué va a pasar. Ok. Nosotros salimos en el año 66 a México. Y después de nosotros empezaron la gente en el año 67. ¿Ustedes fueron de los primeros que salieron entonces? Bueno, uno de los primeros. Uno de los primeros. Uno de los primeros. Porque la cosa empezó mal en el 65. No, se escuchaba, no empezó mal, pero se escuchaba que quién sabe qué podía pasar. En el año 67 empezó la guerra. O sea, sí, al final sí pasó. Sí pasó la guerra del 67. ¿Te acuerdas? ¿No? De Moshe Dayan. Pues no me acuerdo porque no había nacido yo del 67. Yo soy millennial, yo soy del 2000 para aquí. Es cierto. En el año 67 empezó la guerra. ¿Ustedes ya estaban fuera? Estábamos aquí en México. ¿Se arrepintieron de haber salido? Bueno, la verdad, sí, extrañaba mucho. Porque vivíamos bonito. Vivía bien, había trabajo. Bueno, poco lo que trabajábamos. Ganábamos, gracias a Dios, ganábamos bien y todo. Lo suficiente. Y entonces, al final de cuentas, se extrañaban. Pero no era vida quedarse tampoco con el tema de la guerra y eso. Mucha gente... ¿Hay mucha gente que se quedó todavía cuando estaba en la guerra? Mucha gente se quedaron hasta el año 75. ¿Y qué pasó? Después del 75 empezó la guerra entre los musulmanes y cristianos. Okay. La guerra civil. Okay. Y ahí sí ya dijeron, ahí ya la nos gente, vamos. La verdad, se escapaba por donde podían. Se murió mucha gente. Muchos paisanos, sí. Mira nada más. Entonces ahí sí ya tuvieron los que se quedaron en el 65, 66, que dijeron ahora ya es momento de salir. Casi mucha gente salió antes del 75. Okay. Salieron 75 para atrás. Pero los que se quedaron, se escaparon por escaparse. ¿Alguna vez regresó al Líbano después de haber salido o no? Ya regresé, ¿Sí? 10 años después. ¿Y cómo lo encontró? Igual. Igualito. igual, todo hermoso.
Pero Hoy por hoy se le antoja todavía regresar, verdad, obviamente no a vivir, pero a echar un vistazo. la donde verdad, vivía. sí, tengo muchas ganas y más de todo que mi hija la grande, Esther, tiene ganas de ir. Tiene ganas de ir a ver a dónde vivían sus papás, Quería ver sus Líbano. abuelos. Pero ahorita Beirut en general es un país moderno, Ah, sí. súper moderno, no moderno, súper moderno. Un país poderoso, con dinero o Mucho no. dinero, Sí. mucho dinero, tiene todo. Es un país de primer mundo, vamos a Primer llamarlo mundo, así. es muy bueno. Nada más, a mí me da miedo porque están lo que ahorita que están los Hezbollah Ah, en el gobierno. es el y todo. gobierno de Hezbollah Ahorita ahorita. están en el gobierno, ahorita me está dando Está un mucho poco miedo. peligroso ir. Son- ¿Sabes si viven Yehudim hoy por hoy en Líbano o ya no queda nadie? Yo Porque creo sé que- que en Damasco, por ejemplo, Sí quedan hay. 3, 4, 5 familias todavía. Yo creo que hay como Pero en Líbano- unas personas, Personas nada más. nada más. Yo Que sé. vivían desde antes. A lo mejor son personas ya muy ancianas. Me imagino que nunca salieron y ya... No, viven porque no están trabajando porque están ganando dinero. están Ah, ¿de trabajando. verdad? Todavía quedó gente que quiso ir para ver qué... Líbano trabajaba muy bien, ganaba muy bien. Como importaba, Exportaba mucho. todo. Mire nada más. ¿A cuánto queda, y esto, pues, digo, perdón la ignorancia, pero más o menos a cuánto queda de Siria, Líbano, que la mayoría de los Yehudim sefaradim en México somos damasqueños o somos de Alepo, de Aram Soba, y hay, como les dije al principio, una comunidad importante, un grupo importante de libaneses Yehudim en México. Sí. ¿A cuánto tiempo queda Líbano de Siria? O sea, ¿es muy, muy, muy lejos? De Beirut donde vivíamos, a Damasco. Que es la capital también. Capital Damasco. De capital a capital. En coche, yo lo hacía hasta la frontera, 2 horas y media, 3. Vamos a decir hasta 4 horas, hasta mero, No tan lejos. Como de aquí a Acapulco. más o menos. Más o menos. Por eso es que a lo mejor habían muchos damasqueños y muchos de Alepo que fueron a vivir a Líbano, ¿no? Se escaparon. Se escaparon de Siria para Líbano. ¿No había al revés libaneses que dijeron yo me voy a Siria a vivir? No. No había eso. No. Que los de Líbano eran... No. ¿Por qué tenemos que ir a buscar lugar que está mal allá? Vivían mal los Yodim allá. O sea, los libaneses decían, estaban felices, no tenían por qué ir a buscar a Siria. Yo llegaba, Al revés, ellos yo venían para llegaba acá. a la frontera, me daba la vuelta en el coche. Mira nada más. ¿Y para qué iba? Pasear. A pasear, a dar la Nada vuelta. más. Pero Iba a no para pasear. quedarse. No, para nada. Increíble. Iba como yo y la vuelta. Aquí en México, y ya con esto terminamos la entrevista, aquí en México hay comunidad del Sham, damasqueña, y una comunidad Halevi, ¿no? De Alepo. Los libaneses, ¿a qué comunidad pertenecen? No hay una comunidad oficialmente libanesa en México. Está la comunidad Montesinaí, está la comunidad Magendal, y aparte está la comunidad Ashkenazí, los turcos, etcétera. Pero no conozco alguna comunidad que hayan hecho los libaneses en sí. ¿A cuál pertenecen? No, pero la mayoría de los libaneses que nacieron en Líbano, sus padres la mayoría son shamis, Ajá. como En su mis caso abuelos. es así. Mis abuelos. Eran del tres, Sham. 3 abuelos son de Sham. Ah, Los ok, 3. ok. Pero mi papá nació en Beirut. Ok. Mi mamá también. Pero mis 3 abuelos son de Sham. Entonces yo me imagino que los libaneses que vinieron a México, Se metieron con los shamis. la mayoría decidieron entrar a la comunidad Con Montesinaí. los con los árabes, los que nacieron en Beirut, se fueron con los libaneses, con shamis también. Y los que vinieron de allá se fueron más con los árabes. Wow. La verdad que ha sido una plática muy interesante. Me gustaría quedarme todavía más tiempo porque hay mucho que platicar. Pero bueno, así son los tiempos de la televisión. Pero ya nada más, última pregunta, me da curiosidad. El clima de Beirut, como aquí, ni tanto calor, ni tanto frío. Bueno, el clima de Beirut, bueno, el Líbano, hablando de Rosh Hashanah, después de Rosh Hashanah, empieza, ¿cómo se llama? Por ahí de septiembre, ¿no? Vamos a Septiembre, decir. octubre. Cuando ya empieza octubre, empieza a llover, Lluvia. lluvia. Y octubre
hasta marzo, abril. Siempre lluvia. Lluvia, todo el tiempo lluvia. Todo el tiempo. Uf, qué incómodo. El mes de febrero, día y noche. Bueno, dicen que lluvia es de veraja. Sí. Y frío, muy frío. Y después, a partir de abril y hasta septiembre, es como calor, que el verano, mucho empieza calor. bonito el clima. Después junio, julio, agosto, ¿Mucho calor? septiembre, muchísimo. ¿Mucho? A la playa. Ah, ¿a poco tienen playa? ¿En dónde? ¿En Beirut? Beirut, playas muy bonitas. Se llama ¿Vivían Metete. cerca de la playa los yudí? Vivimos a 2-3 cuadras. O sea, vista al mar. Todo se ve, todo el mar. Mire nada más, ya se me antojó ir a mí ahora. Está hermoso, Qué bonito. hermoso. Tiene playas. Íbamos a Ben Francés, se llama, me acuerdo muy bien. Íbamos a Las playas. Se llama una playa cerca de la casa, se llama Ben Francés, o se llama otro, se llama Long Beach. Ok, muy bonito. Sí, íbamos mucho a la playa. Y ya- Y los domingos, cuando estaba el tiempo de nieve, salimos a esquiar. Ah, nevaba también. Ah. En días de diciembre, en fechas de diciembre, enero, Más o menos sí, teníamos más o menos a Mucho 30 frío. kilómetros, 30, 40 kilómetros para esquiar. para esquiar. Bueno, entonces un país que ofrecía muchas cosas, ¿no? Frío. En el verano, playa, Playas. en el invierno. Tenía de todo. Qué maravilla. ¿Qué opina o qué siente por México? Porque al final México fue el país que les abrió las puertas, les abrió los brazos y los recibió. Entiendo que extraña su país natal, el país donde vivió toda su adolescencia, pero ¿qué siente por México? La Y con verdad eso siento terminamos la mucho entrevista. porque me abrieron la puerta. Me casé aquí en México, tengo mis hijos, tengo mis Ya toda nietos. su familia está hecha hasta aquí. mis nietos. Mire nada más. es Ya la no presión. puedo decir nada. Yo soy más. Todos son mexicanos. más mexicanos. Qué bueno. Ojalá que Besrat Hashem los vea satisfacciones, en Amén, alegrías, amén, los vea amén. novios a todos. Y la verdad que para nosotros que vivimos y que nacimos en esta generación, siempre es importante conocer de aquellas personas que tienen experiencia, que llegaron de fueras a hacer vida nueva, sin conocer el idioma, sin conocer a nadie, picar piedra y empezar a trabajar y ser Wow. exitosos. La verdad que mi admiración plena y completa para todos ustedes. Así que bueno, le agradezco particularmente Otra vez, mucho gracias. por estar aquí. Gracias a ti De también. verdad, un placer, hemos aprendido mucho, Mucho. y bueno, seguimos El viéndonos día por aquí. que quieras otra plática, ya sabes. Muchísimas gracias. Me despido de ustedes recordándoles que nos vemos y nos escuchamos la próxima. Muchas gracias.